tasa aparente. A ver qué son estas dos tasas en particular que estamos escribiendo, vamos a ir a un breve resumen. Primera parte de este breve resumen que les comentaba, volvamos a la idea de una operación financiera. Nosotros depositamos un capital, supongan a una tasa I por todo este periodo, estamos asumiendo un periodo, este periodo puede ser un mes, puede ser un año, puede ser un semestre, no importa. Reconocemos un periodo. Y luego de transcurrir ese periodo retiramos un monto M. Sabemos nosotros que nuestro monto va a ser igual al capital depositado por 1 más I. O bien, si nosotros tuviéramos como dato el capital depositado y el monto retirado y quisiéramos la tasa, lo que tendríamos es, nuestra tasa I va a ser el monto sobre el capital inicial menos 1. Esto es lo ya visto, ¿sí? Con estas dos fórmulas con las que ya hemos trabajado. Ahora vamos a profundizar un poco en el sentido de con qué intenciones que nosotros efectuamos o iniciamos una operación financiera. Por ejemplo, supongan que nosotros tenemos una operación financiera donde hoy deposito 100 pesos y nos pagan una tasa de interés del 20% por este periodo de depósito. Nuestro monto final sería 120, ¿no? Bien. O bien podemos aplicar esta fórmula, 100 por 1 más 0,2. Recuerden que las tasas se toman en tanto por 1. O también, análogamente, podemos pensar que el 20% de 100, que son 20 pesos, van a ser los intereses que me van a pagar en este lapso. Entonces, les proponía lo siguiente, analizar con qué intención nosotros hacemos una operación financiera. Bueno, la intención más elemental de todas es, yo al depositar 100, espero ver incrementado mi poder adquisitivo. Poder adquirir mayor cantidad de bienes y servicios en el mercado. O sea, si hoy adquiero por 100 un determinado conjunto de bienes por 100, en todo este transcurso de tiempo, los bienes que yo quiero adquirir siguen valiendo 100, yo voy a poder adquirir un 20% más. Los bienes que al principio valían 100 y no cambiaron su valor durante todo este periodo. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Acá vamos a meter en el medio los efectos de la inflación. La inflación en realidad lo que hace es degradar nuestro poder adquisitivo, nuestra capacidad de adquirir bienes o servicios. ¿Qué va a hacer la inflación o cómo vamos a medir la inflación? Sin meternos técnicamente en la forma de cálculo de inflación, que en realidad tampoco nos importa, en este caso, vamos a, simplificando mucho la cuestión, diremos que la inflación en un periodo la vamos a medir de la siguiente manera. Vamos a tener un valor inicial de un conjunto de bienes o servicios al inicio de un periodo. Vamos a tener un valor al finalizar ese periodo de ese conjunto de bienes o servicios. Justamente la tasa de variación de este conjunto de bienes o servicios lo vamos a simbolizar como phi, va a ser reconocido como tasa de inflación. Antes de esto, importante destacar, acá estamos hablando de tasas de interés y todas las equivalencias y trabajo entre tasas de interés valen de la forma en que ya las vimos. Acá estamos hablando de tasas de inflación. ¿Cómo se podrá calcular una tasa de inflación? Bueno, técnicamente una tasa de inflación es lo mismo que una tasa de interés.
La diferencia es que esta tasa podría ser negativa, esta no. Que bueno, porque la inflación, o sea, puede ocurrir que este conjunto de bienes y servicios aumenten, o podría pasar que este conjunto de bienes y servicios disminuyan, ¿no? Así que en lugar de haber inflación haya deflación, baje el valor de los bienes o servicios. No obstante, sigue siendo una tasa y valen estas mismas fórmulas que nosotros presentamos acá. Es decir, nosotros podríamos tener que el valor final de esos bienes o servicios van a ser el valor inicial por 1 más phi, o bien, si yo conociera el valor de los bienes y servicios al final del periodo y el valor de los bienes al inicio, vamos a decir que la tasa de inflación será valor final dividido valor inicial menos 1. Entonces, cabe preguntarnos ahora si la expectativa nuestra se cumpliría en un ambiente inflacionario. O sea, si nosotros hacemos una operación financiera por 100 a una tasa del 20%, con la expectativa de que nuestra capacidad de compra de bienes o servicios, o sea, nuestro poder adquisitivo, se incremente en un 20%, se va a cumplir en un ambiente inflacionario o se va a ver morigerado justamente por esta tasa de inflación. Entonces, para esto vamos a pensar el siguiente, un ejemplo análogo. Supongan que yo tengo al inicio de un periodo un conjunto de bienes o servicios que también valen 100. Es decir, estos 100 que yo elegí depositar en una entidad financiera me hubiera servido para adquirir esta totalidad de bienes o servicios. Ahora, supongan ustedes que al transcurrir ese periodo, el valor que al final toman ese conjunto de bienes o servicios fuera de, supongan, 110. Esto significaría, es relativamente sencillo notarlo, o se puede calcular con la fórmula de arriba, que tuvimos una tasa de inflación del 10%. La pregunta es, ¿esta operación financiera tuvo un rendimiento real del 20%? Dicho de otro modo, esta plata que nosotros tenemos retirada al final de hacer esta operación, ¿me sirve para adquirir un 20% más de esos bienes o servicios de lo que podía adquirir al principio? Vean que no, ¿no? ¿Por qué? Porque los bienes o servicios que hoy valen 110, es decir, hoy, una vez que yo retiro la plata, valen 110, si yo considerara un 20% más de esto, si nosotros consideráramos un 20% más de este valor, serían 132. Esto es cargarle un 20% a estos 110. Con lo cual, para que mi objetivo de que mi expectativa de un crecimiento de un 20% en mi capacidad de compra, en mi capacidad de poder, en mi poder adquisitivo se incremente en un 20%, acá, en lugar de haber tenido 120, necesitaría haber tenido 132. Conclusión. Esta tasa, en realidad, no va a ser la tasa real. O sea, esto no me está midiendo un rendimiento real comparado con la expectativa de adquirir bienes o servicios. Vamos a hacer un último análisis. La pregunta es, perfecto, este importe no me sirve para adquirir un 20% más de esto. ¿Para cuánto me va a servir? Es decir, ¿cuánto más de bienes o servicios yo voy a poder adquirir? ¿Cuánto más de bienes o servicios voy a poder adquirir de lo que podía adquirir al inicio? Está claro que con 120 yo puedo adquirir todo esto 110, o sea, puedo adquirir la totalidad de bienes o servicios que podía adquirir al principio, pero un poco más también, ¿sí?
Es decir, con estos 120 adquiero la totalidad, adquiero un poco más. ¿De cuánto va a ser ese poco más? Bien, nosotros tendríamos que hacer el cálculo de la tasa o la proporción que supera este monto a este otro. Fíjense que eso nos va a dar un 9,09%. Es decir, redondeando, mis expectativas al hacer esta operación financiera fueron que mi capacidad de compra de bienes o servicios se incremente en un 20%. O sea, que yo pueda comprar al momento de retirar esta plata un 20% más de los bienes de lo que podía comprar al principio. Sin embargo, ¿qué es lo que vimos? Vimos que solo se incrementa mi capacidad de compra en un 9,09%. A esta tasa la vamos a llamar tasa real. O sea, esta es la tasa de rendimiento real de esta operación financiera. Justamente la tasa real lo que hace es reconocer el menoscabo que produce la inflación en mi tasa de interés. A esta tasa inicial, bueno, la tasa real la vamos a denotar de esta manera, como I sub R. A esta tasa, la tasa que me informan las entidades financieras, que son las tasas que existen en el mercado financiero, la vamos a llamar tasa aparente. La vamos a denotar como I sub A. ¿Por qué? Porque esta tasa, si bien es la tasa que me pagan por colocar un capital durante este periodo de tiempo, no me está midiendo el rendimiento real, porque no me está mostrando cuál es la capacidad de compra o la capacidad de adquisición de bienes que va a tener este capital que ha sido colocado. Entonces la vamos a llamar tasa aparente. A esta la llamaremos tasa real. Como en cuanto a lo que es la explicación de este tema, con la introducción a este tema, no hay mucho más que decir. Sí vamos a presentar cuál es la fórmula que relaciona estas tres tasas, que serían la tasa real, por un lado, la tasa aparente, por otro lado, finalmente la tasa de inflación. Vamos a decir que se va a cumplir esta igualdad. 1 más la tasa real va a ser 1 más la tasa aparente sobre 1 más la tasa de inflación. O sea, la tasa de rendimiento real es la actualización del factor de capitalización de la tasa aparente. Esta tasa de rendimiento real puede ser negativa, que la inflación supera a lo que es la tasa que me ofrece la entidad financiera, el rendimiento real va a ser negativo. Que no voy a tener un incremento en la capacidad de compra, sino que voy a tener un decremento, una baja. Por ejemplo, si acá mi tasa de inflación en vez del 10% hubiera sido el 30%, hubiera pasado. Yo en la entidad financiera hubiera obtenido igual 120. Sin embargo, los bienes que valían 100 al principio, que yo los podía adquirir en su totalidad, valdrían 130 al final. Con lo cual yo podría adquirir menos del 100%. O sea, nuestra tasa de rendimiento real sería una tasa negativa. Esta fórmula entonces se la denomina fórmula de Fisher. Bueno, la forma justamente de relacionar estas tres tasas. Y acá pueden generarse tres fórmulas asociadas, ¿no? Una de las fórmulas sería la fórmula que me permita calcular la tasa de rendimiento real. Uno más la tasa aparente sobre 1 más phi menos 1. Tendríamos esta fórmula, la fórmula que nos va a servir para calcular la tasa real en función de la tasa aparente, la tasa de inflación.
O sea, acá tendríamos que tener estas dos tasas como dato y de este modo podríamos calcular que yo, por ejemplo, podría ser cuál será, es decir, el problema que planteamos recién, cuál será la tasa de rendimiento real en una operación financiera donde se colocó un capital al 20% anual, supongan algo importante. La tasa aparente va a estar dada por un periodo determinado, puede ser anual o puede ser, no sé, el tiempo que sea. Para ese mismo plazo, es decir, si esta tasa es anual, por ejemplo, del año 2017, esta tasa de inflación también tiene que ser anual y también tiene que corresponder al mismo año. O sea, yo acá no puedo tener una tasa anual de interés y una tasa mensual de inflación, no sirve a los efectos comparativos. Y no puedo tener una tasa anual de 2017 y acá una tasa de inflación anual del 2015. Es decir, ambas tienen que medir el mismo lapso de tiempo para el mismo periodo de tiempo, ¿sí? Es decir, el mismo año calendario. Se me podrían decir, por ejemplo, el ejemplo de recién, si en la entidad financiera nos pagaron un 20% anual y la tasa de inflación fue de 110, hallar la tasa de rendimiento real, donde pueden observar que es lo que nos va a dar, que de hecho es la cuenta que nosotros hicimos intuitivamente, ¿no? Fíjense, y real va a ser igual a 1 más y aparente 0,2 dividido 1 más la tasa de inflación, perdón, puse 1 más 0,1 menos 1. En definitiva, la tasa real va a ser igual a 0,0909. Es esta tasa que nosotros intuimos cuando estábamos haciendo el análisis del ejemplo. Otra cosa interesante antes de dar las otras dos fórmulas fundamentales. Acá, por ejemplo, en lugar de darme la tasa, podrían darme los capitales. O sea, me pueden decir, si me quisieran complicar el problema, depositamos en una institución financiera 100 pesos, retirando 120 al final de X cantidad de tiempo, un año. Lo cual no me están diciendo directamente la tasa de interés, pero la puedo calcular. Simultáneamente se sabe que para ese mismo periodo, un conjunto de bienes o servicios que varía 100 pesos al principio, vale 110 al finalizar. Bien, lo mismo ocurre para esto, no me están dando la tasa de inflación, pero me están dando los datos para calcularla. Perfecto. Bien, más, y bueno, de acá en realidad necesitaría las otras dos fórmulas derivadas. Obtengamos la tasa de inflación. Si yo quisiera la tasa de inflación, va a ser 1 más la tasa aparente sobre 1 más la tasa real menos 1. Con lo cual tenemos acá la fórmula de cálculo de tasa de inflación en función de la tasa aparente y la tasa real. Y por último, nos estaría faltando cómo calcular la tasa aparente en función de las otras dos. Con lo cual nos quedaría 1 más la tasa real por 1 más la tasa de inflación menos 1. Bien, bueno, creo que es lo más relevante que les puedo decir en cuanto a lo que es operaciones financieras en contextos inflacionarios, donde podemos tener como objetivo medir el rendimiento real, que no es el que nos ofrece la entidad financiera, salvo que la inflación sea cero. En ese caso coincidiría la tasa aparente con la tasa real. Por ejemplo, si la tasa de inflación fuera cero, por ejemplo, ahí lo que pasaría, fíjense, si eso valiera cero, me quedaría que la tasa real sería igual a la tasa aparente.
este 1 con este menos 1 se simplificarían, ¿no? Se cancelarían. Y bueno, una cosita más, así como nosotros podemos manejar equivalencias entre tasas de interés de la manera ya vista, también del mismo modo se manejan equivalencias entre tasas de inflación. Por ejemplo, si a nosotros nos dijeran hallar la tasa anual de inflación o la tasa anual de mercado, ¿sí? Si el rendimiento real fue de un 10% anual y la tasa de inflación fue de un 3% mensual todos los meses, no me sirve ese 3% mensual. La debería pasar a una tasa anual para que me dé una tasa anual de mercado, ¿no? Es decir, que tengan en cuenta esto, las tasas deben medirse por el mismo plazo de tiempo. La transformación de la tasa mensual a la tasa anual se hace con la equivalencia de tasa vista, o sea, 1 más I más phi elevado a la 12 menos 1 sería. Bien, bueno, listo, entonces con esto, para finalizar, les dejo acá algunos ejercicios de autoevaluación como para que trabajen con este tema. Cualquier consulta, ya saben, la pueden dejar en el comentario y se la respondo. Nos vemos en el próximo encuentro.